Creo que es indispensable aplicar el método Bukele en el Perú para combatir una delincuencia que está desbordada y descontrolada. Pero creo asimismo que este gobierno no puede aplicarlo porque es un gobierno débil, precario. Nosotros tenemos a Mariano González, ex ministro del Interior, y después se une a este debate Fernando Rospigliosi, también ex ministro del Interior, para que hablemos sobre este tema que ha puesto en debate pues el presidente del Poder Judicial, y también ayer habló sobre el tema, como les había dicho, el premier Otárola, de traer el plan Bukele a nuestro país. Algunas aristas del plan Bukele. Nosotros habíamos entrevistado al general Óscar Arriola. Él durante mucho tiempo estuvo encargado de luchar contra el terrorismo y él nos dijo que El Salvador es un país muy pequeño y que él no veía que se pudiera implementar el plan Bukele acá, que nosotros teníamos otra idiosincrasia, que ya habíamos peleado contra los matataxistas y que también habíamos luchado contra los secuestros y que había dado resultado en los 90, que ya teníamos experiencia, bueno, la justicia y la policía, y que podíamos implementar esas mismas leyes que se llamaba terrorismo agravado. Bienvenido, señor Mariano González de Exitosa. Muy buen día, Karina, gusto saludarle. Muchas gracias. ¿Qué le parece a usted que se haya mencionado el plan Bukele para nuestro país, implementar este plan, algunas aristas, pero finalmente el plan Bukele? Para mí es preocupante que autoridades o representantes, inclusive de algunos poderes del Estado, estén en esa línea, ¿no? Sin tomar en cuenta que una de las principales acciones que tomó Bukele en El Salvador justamente fue intervenir directamente en el Congreso, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en el sistema penitenciario. Intervino además los medios de comunicación, o sea, hay un control total. Y lo preocupante para mí es que independientemente de la imagen que se pueda generar hacia afuera sobre lo positivo, entre comillas lo digo, de la lucha contra la criminalidad organizada, hay, digamos, otra cara de la moneda, que es la vulneración de la institucionalidad democrática y no solamente de la afectación de los derechos humanos de muchas personas, como bien lo ha dicho su invitada anterior, porque hay procesos prácticamente solamente a llamada del presidente, o sea, evidencia una clara ruptura del sistema democrático, es decir, el poder concentrado en una sola persona, que es Bukele. Entonces, eso para mí es preocupante. Y lo segundo es que, como bien usted ha referido también al general Arriola de algunos comentarios de hace algún tiempo, la realidad peruana es una realidad distinta y además lo que tendría que hacerse es un plan Perú o un plan adecuado, digamos, a nuestra realidad y no olvidarnos que muchas veces, de manera demagógica, algunos políticos y populistas se cuelgan de estas ideas de acoger al plan Bukele sin tomar en cuenta que en anteriores oportunidades, cuando se han tomado medidas de alguna manera similares, han dejado luego a nuestros policías y a nuestros militares con procesos judiciales y abandonados a su suerte, ¿no? Muy bien, ayer mismo nos dijo eso el general Arriola aquí en Exitosa, pero también nos dijo que se tenían que poner los pantalones para hacer eso y veía un poco complejo esto. Le damos la bienvenida a Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior a Exitosa. Bienvenido. ¿Qué piensa usted al respecto sobre estos dichos de diferentes sectores, ¿no? Ex ministro Rospigliosi, sobre el plan Bukele. Buenos días, Buenos Karina. días. Buenos días, Mariano. Buen día, Yo Fernando. creo que es indispensable aplicar el método Bukele en el Perú para combatir una delincuencia que está desbordada y descontrolada.
pero creo asimismo que este gobierno no puede aplicarlo porque es un gobierno débil, precario, y que no se atrevería jamás a hacer algo como lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Se habla mucho de las diferencias que hay entre Perú y Salvador. Obvio, El Salvador es un país pequeño, con poco más de 6 millones de habitantes, pero de lo que se trata es de actuar con energía y firmeza contra la delincuencia y poner por delante la defensa de los derechos de los ciudadanos y no los derechos de los delincuentes, como se ponen muchas veces en el Perú. Hemos visto cómo hace muy poco se liberaron a 18 delincuentes que habían sido capturados por la policía, o el caso escandaloso de una fiscal que liberó a 2 de los cómplices del maldito Cris que habían sido capturados en flagrante delito. Es decir, cuando me refiero a este tipo de cosas, estoy señalando cuál es la situación real que vive el Perú. Una situación de violencia en aumento debido básicamente a la presencia de delincuentes extranjeros. Los cálculos más conservadores estiman que hay unos 30.000 delincuentes extranjeros que han llegado al Perú, básicamente venezolanos. Otros cálculos de la policía dicen que son muchísimos más, pero estamos hablando de decenas de miles de delincuentes, muchos de ellos muy violentos, que por supuesto han aumentado de manera descontrolada la delincuencia y que requiere firmeza. Ahora bien, se dice la defensa de la democracia. ¿De qué democracia están hablando? ¿De un Congreso dominado por delincuentes? La mayoría de congresistas tienen acusaciones muy serias. ¿De qué situación de la policía estamos hablando? De una policía que fue corrompida por el gobierno de Pedro Castillo, una policía que tenía serios problemas, pero que empeoró sensiblemente en el gobierno de Castillo. Estamos viendo cómo salen todos los días nuevas evidencias de abusos, como la compra de cargo de general por Para 20.000, ascender. 30.000, 40.000 dólares y todo lo que eso implica. Entonces, si no se aplican métodos realmente enérgicos y si el acento se pone en la defensa de los derechos de los delincuentes, obviamente no se va a poder combatir con esta débil institucionalidad a una ola de violencia y de crimen que ha rebasado completamente a todo el sistema de justicia, fiscalía, poder judicial y policía en este momento. Pero ¿qué cambios se tendrían que hacer entonces si es que en este gobierno no se puede hacer? Y ayer el general Arriola nos decía precisamente, nosotros capturamos a los delincuentes y los sueltan. Los están soltando porque en realidad es el Poder Judicial, porque no hay un debido sustento de la Fiscalía. Él nos decía, en la Confederación Campesina del Perú se encontró una serie de elementos, hachas, bombardas, y lo dijo aquí en vivo. Dijo, el fiscal se orinó de miedo porque habían 2.000 personas afuera. Lo repitió 2 veces. Se orinó y no hizo las denuncias pertinentes. Entonces, para que funcionara un plan Bukele, ¿qué se tendría que hacer? ¿Intervenir todo como Bukele? Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Mariano González? La verdad es que ahí sí, en algo coincido con Fernando. Definitivamente se tiene que actuar con la mayor firmeza y hay que solamente con una precisión. Se debe actuar con la mayor firmeza, pero dentro del marco constitucional. Y lo que considero es que sí, efectivamente, con un gobierno debilitado, con un gobierno, digamos, sin norte, con un Congreso realmente plagado de congresistas que han inclusive infringido la ley, obviamente es difícil pues hacerlo. Por eso es justamente que necesitamos una salida política, pero ese es otro tema. Pero la delincuencia, el crimen organizado y la delincuencia común, inclusive de delincuentes extranjeros que han llegado al Perú, pues definitivamente se tiene que actuar con firmeza, con mano muy firme. Ahí no se puede transar. Lo que sí creo es que tiene que ser siempre dentro del marco legal, y lo que no se puede, creo yo, enaltecer para ningún demócrata tampoco es pues
métodos que tengan que ver, digamos, con la ruptura del orden constitucional, ¿no? Muy bien, señor Rospigliosi, pero con las normas que tenemos, porque yo cito al general Arriola porque él está en la calle, él está investigando, él está detrás de estas bandas organizadas. Entonces, él se ha dado cuenta que captura y sueltan. Y después a esos que sueltan van y matan a los peruanos, ¿no? Entonces es un círculo vicioso que nos está perjudicando a la sociedad, a todos. Entonces, él dice se necesita regresar a lo que teníamos antes, a leyes más fuertes para combatir esta criminalidad que es más sanguinaria. Entonces sí se necesita algunas leyes más fuertes, o que los fiscales y jueces, como él decía, que sean más patriotas. ¿Qué se necesita? No se trata de leyes. Las leyes en el Perú son durísimas. El asunto es que no se aplican. Si las leyes están en manos de esos fiscales y de esos jueces que, según tú has citado al general Arriola, se orinan de miedo, ¿de qué sirven las leyes duras? No sirven de nada. O sea, las leyes en el Perú, insisto, son durísimas. Cambios legales se necesitan muy pocos. Por ejemplo, un cambio legal que se necesita es devolver la investigación preliminar a la policía, como era antes, el atestado policial, que ahora está en manos de la fiscalía, y los fiscales son los que sueltan a los delincuentes. Se requiere ese cambio, que ya hay un proyecto en el Congreso, hay varios, uno del congresista Surín de noviembre del año 2021. Eso debería aprobarse. No se necesita darle facultades al gobierno, porque es un gobierno o un Ministerio del Interior que está lleno de caviares que van a dar leyes, decretos legislativos que probablemente empeoren la situación. Eso es lo peor que puede suceder, que el Congreso le dé facultades. Si el gobierno quiere algún proyecto, que lo presente. Yo a lo que me refería con la necesidad del método Bukele es que, en efecto, se trata de actuar con firmeza. Por ejemplo, se está hablando de que eso lleva a una situación de dictadura y diciendo que en El Salvador hay una dictadura. Es falso. El presidente Bukele ha sido elegido democráticamente y tiene una mayoría en el Congreso que también ha sido elegido democráticamente y ha usado mecanismos constitucionales y legales. Declarar el estado de excepción o el estado de emergencia, como se ha hecho en el Perú en varias oportunidades en los últimos tiempos, no es violar la Constitución, pero sí es usar el poder que tiene el gobierno. El poder que tiene el gobierno en El Salvador es fuerte porque tiene un líder fuerte. El poder que tiene el gobierno en el Perú es débil porque tiene un liderazgo débil. Si hubiera un liderazgo fuerte, realmente ese liderazgo fuerte podría hacer cosas que no se están haciendo en este momento. Entonces, a eso me refiero con el método de Bukele. No se trata de romper la Constitución, ni mucho menos, sino de aplicar firmeza y energía en el combate a la delincuencia y poner en orden, pues, a esos fiscales y jueces que, según tú citabas, Karina, dice el general Arriola, que se orinan de miedo. Pero si tuviéramos un gobierno realmente que tiene los pantalones bien puestos, eso no ocurriría, pues, y los pondrían en su sitio a esos fiscales que cometen esas atrocidades. Exministro González, ayer el general Arriola también nos decía que de todos los detenidos que han tenido, a estos 18 en un búnker, a los otros 8 en Punta Hermosa, en donde cayó Wanda y todos los demás, y van teniendo capturas que salen en los medios de comunicación. Por primera vez han dictado prisión preliminar a 3. Y entonces él decía, ¿cómo es posible que se les capture con antecedentes en su país, con armas, y que se les deje sueltos porque no se logra individualizar a quién le pertenece a cada arma? Ellos llegan y por supuesto que sueltan el arma y la tiran, y porque no dicen a quién le pertenece acá este revólver, esta UCI, que simplemente se les deja sueltos. Y como una cosa extraordinaria, a estas bandas que pertenecen al Tren de Aragua, hay 3 detenidos preliminarmente y todos los demás sueltos, los 18 que han hecho noticia. Algo está pasando. Definitivamente estamos frente a otro problema
y creo que un problema gravísimo también, ¿no? Que es la situación del Ministerio Público y del Poder Judicial, que ya inclusive centros tratadistas y estudiosos se han referido, ¿no? Que es el problema de la provisionalidad de los jueces y fiscales, ¿no? Definitivamente esa situación atenta gravemente contra la propia institucionalidad del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque son generalmente pues abogados que no tienen ninguna línea de carrera y que han sido designados a dedo, y lamentablemente pues no todos, pero la gran mayoría de ellos pues no tienen ningún sentido de responsabilidad y tampoco ningún compromiso, ni siquiera con su institución y menos con el sistema de administración de justicia, ¿no? Entonces, mientras que mantengamos ese problema, también es otro ámbito, digamos, donde definitivamente los operadores de justicia terminan haciéndole un gravísimo daño a la seguridad de nuestro país, ¿no? La policía hace su trabajo, los captura, los pone a disposición y son liberados de manera totalmente irresponsable, ¿no? Sin seguir la línea de investigación. Por eso, independientemente, yo sí estoy de acuerdo con que el esfuerzo que se hizo con el nuevo Código Procesal fue un esfuerzo muy importante. Creo que es importante un sistema garantista. Sin embargo, también no podemos taparnos pues los ojos y dejar de ver que el sistema no está funcionando, ¿no? Y si no funciona, es el momento por lo menos de iniciar un debate y pensar en la posibilidad de hacer algunas modificaciones o, como bien decía Fernando, de regresar en todo caso al modelo anterior y que sea la policía quien se haga cargo de la investigación preliminar. Entonces, sí necesitamos que funcione el sistema de justicia. Sin ello es imposible luchar contra la inseguridad, ¿no? Entonces, lo que sí nos queda claro aquí es que de repente tenemos que volver a lo que teníamos antes y que se necesita hacer algo, pero ya, porque sea plan Bukele, sea plan Perú, pero algo se debe hacer porque tenemos un gobierno débil, pero el Perú ya no aguanta, ¿no? Porque estamos infestados de delincuencia cada vez más dura. ¿Y quién puede tomar en este momento las riendas de asegurarse que la población no siga sufriendo los embates de esta criminalidad, exministro Rospigliosi? Así es, en efecto. Ahora, cuando me refería a los cambios, no me refería a cambiar todo el Código Procesal Penal, que ya viene aplicándose hace prácticamente 2 décadas, sino específicamente este tema que es devolver la investigación preliminar a la Policía Nacional, como era antes y como es en el país de origen de donde se importó este Código Procesal, en los Estados Unidos, donde la policía tiene la investigación preliminar, como corresponde. Pero lo que decía es lo importante es la actitud, la firmeza y el apoyo político que tienen que recibir las fuerzas del orden cuando enfrentan a la delincuencia. Y hemos visto que esa no es precisamente una característica de este gobierno. Hemos visto cómo en meses pasados, cuando hubo estas sazonadas que los secuaces de Pedro Castillo intentaron en varios lugares del país, la presidenta Boluarte y el gobierno no respaldaron claramente a las fuerzas del orden y cuando fueron citados por la fiscalía se lavaron las manos. Bueno, este es un caso en el tema de azonadas violentas, pero en el caso de la delincuencia lamentablemente muchas veces se repite también esto. Entonces es importante, es muy trascendente que haya un respaldo político a las fuerzas del orden cuando enfrentan con firmeza y energía a la delincuencia. Y no hemos visto ningún pronunciamiento, por ejemplo, de parte del gobierno cuando la fiscalía o los jueces liberan a estos delincuentes. Sí, tenemos a policías como el general Arriola que ponen la cara, ponen el pecho y salen al frente y dicen sus verdades, pero el gobierno nada. Están mudos, se mueren de miedo de todo. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar una delincuencia violenta, extensa, que todos los días se manifiesta? Estamos viendo lo que pasa con los mineros ilegales en patadas, el contrabando de armas al Ecuador y los asaltos que proliferan, las extorsiones que han crecido enormemente en todo el país. Y el gobierno sale con medidas que realmente son populistas y que no va a cumplir. Por ejemplo, dicen que van a aprobar una ley para expulsar
a los delincuentes extranjeros. ¿Así? ¿De dónde los van a mandar? Para expulsarlos necesitas que el país de donde vienen los acepte. Y ya hemos visto en este libro del Tren de Aragua de la periodista Rísquez que No hay complicidad entre el Tren de Aragua y el gobierno de Maduro. Entonces no hay intercambio de información con la policía peruana y menos aún van a aceptar con facilidad a los delincuentes que se pretende expulsar. ¿Y a dónde los van a mandar? Ha quedado claro el punto de los dos. Muchas gracias a Fernando Rospigliosi, muchas gracias a Mariano González, los dos exministros del Interior. Hay puntos de coincidencia, también hay puntos donde no se ponen de acuerdo, pero los dos quieren pues que se haga algo contra la criminalidad. La criminalidad se llame Plan Bukele, se llame Plan Perú, pero se necesita liderazgo y ese es el que no se encuentra en nuestro país. Se tiene que encontrar porque nosotros no aguantamos hasta que se vaya Dina Boluarte o venga el otro presidente de la República. Alguien tiene que comandar esta lucha porque nos desangramos.